transmitir la pantalla, a mí no se me ve, ¿o sí? Sí, a ti se te ve. Todo el rato, o sea, no hay algún momento, porque yo suelo como presentarme y luego como que solo se vean las diapos. Sí, pero a ti se te ve un cuadradico muy pequeño a la derecha, Vale, ¿vale? Aunque tú no te veas, los demás sí lo ven. vale. Vale, pues vamos a presentar a Gema, que está aquí con nosotros, es enfermera experta en el uso de membrana de oxigenación extracorpórea en pacientes pediátricos. Gema, durante su presentación, nos compartirá sus conocimientos sobre la membrana de oxigenación extracorpórea y su aplicación en el cuidado de pacientes con problemas respiratorios y cardíacos. La experiencia y conocimientos de Gema en este tema son invaluables y su charla seguramente será muy enriquecedora para todos nosotros. Sin más preámbulos, Gema, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo soy Gema Fernández. Os voy a hablar sobre la membrana de oxigenación extracorpórea. Soy enfermera con experiencia en UCI de neonatos y actualmente estoy trabajando en la unidad de críticos quirúrgicos en el Hospital Infantil de La Paz. Además, también tengo la especialización de aerotransporte sanitario. En primer lugar, agradecer la oportunidad de participar en este tercer Congreso de Actualización Sanitaria. En esta ponencia voy a hablar sobre la terapia ECMO o la membrana de oxigenación extracorpórea. Voy a hablar de lo que es, de su manejo, de los cuidados de enfermería y me voy a basar especialmente en el transporte de ECMO pediátrico a nivel nacional. Realizo la ponencia sobre este tema debido a la curiosidad que a mí me trajo verlo la primera vez en un neonato, cuando estaba trabajando en esta UCI. Y porque, bueno, creo que es muy importante visibilizar los cuidados complejos que necesitan estos pacientes y, bueno, visibilizar también la necesidad de una formación tan especializada en estos pacientes, tanto como en el cuidado de pacientes críticos. En esta ponencia voy a hacer especial insistencia en el transporte de estos pacientes. Voy a hablar sobre los tipos de transporte que hay, sobre el equipo que conlleva la realización de este transporte y, bueno, la dificultad que hay de este transporte a nivel nacional en España, ¿vale? Así que nada, comenzamos. Bueno, la membrana ¿qué es? La membrana de oxigenación extracorpórea o la ECMO. Se trata de una terapia, es un soporte vital mediante la cual se consigue sustituir la función cardíaca o respiratoria del paciente, de manera que permite el descanso del corazón y los pulmones, aportando una asistencia parcial o total en los pacientes, de manera reversible. Esta terapia va a surgir como respuesta ante la necesidad del apoyo a pacientes con patología cardíaca y o pulmonar que no responden a tratamientos médicos convencionales y ante a veces también en pacientes que, bueno, surgen muchas complicaciones principalmente tras cirugías cardíacas o en pacientes a la espera de un trasplante ya sea pulmonar o cardíaco. La terapia ECMO es una terapia que se lleva utilizando desde 1975, cuando Robert Bartlett lo empleó por primera vez en un neonato que sufría hipoxia debido a la aspiración de meconio. Se consigue la supervivencia de este neonato de manera exitosa. En este momento también se realizan 2 transportes de ECMO. El principal objetivo de esta terapia es mantener la oxigenación del niño durante la fase aguda del proceso, aportando tanto soporte cardíaco y o pulmonar, a través de un circuito extracorpóreo, que es el que vemos ahí, que gracias a una bomba y un oxigenador, que luego hablaré un poquito más de las partes, permite el intercambio de gases y oxigena esa sangre antes de regresarla al paciente. Asimismo, mejorando esta oxigenación, mejoramos también la perfusión y la oxigenación de los órganos secundarios. Ahora voy a hablar sobre, los tipos que hay de ECMO.
Bueno, tenemos dos tipos de terapia ECMO, ¿vale? La venoarterial y la venovenosa. La venoarterial va a ofrecer soporte tanto cardíaco como pulmonar. La sangre es drenada desde la aurícula derecha vía vena yugular interna, vía vena femoral o directamente desde la aurícula derecha. Perdona, Gemma, que te interrumpa, pero es que no vemos las diapositivas. ¿No has compartido ¿No? pantalla o no sale? Ay, perdón. ¿Y dónde? Vale, en el tercer botón, Aquí. donde es... Exacto. Ahí. Vale. Amplíala. Y pantalla completa. Ahora sí. Muchas gracias, Gemma. Perdón. No pasa Bueno, nada. hablaba sobre los dos tipos de terapia ECMO que hay. Tenemos la venoarterial y la venovenosa, ¿vale? La venoarterial nos va a ofrecer soporte tanto cardíaco como pulmonar. La sangre va a ser drenada desde aurícula derecha, que puede ser vía vena yugular, vía vena femoral o directamente desde la aurícula derecha. Y es retornada a través de otra cánula que también retorna a través de una arteria, que suele ser la arteria, la carótida, la arteria femoral o la misma aorta. De esta manera no pasa por el ventrículo izquierdo. Lo que se intenta es simular un bypass cardiopulmonar similar al de la fisiología cardiopulmonar nativa. El objetivo es proporcionar una perfusión sistémica adecuada. Y luego tenemos la terapia venovenosa. Esta terapia lo único es que solo nos va a aportar soporte pulmonar, soporte respiratorio. También va a intentar simular la circulación pulmonar. Tanto el drenaje como el retorno son a través de la circulación venosa central. En este caso, la sangre se drena desde la vena femoral y se devuelve oxigenada a la aurícula derecha. Tiene un orificio de extracción distal y uno de retorno que es más proximal y que va a quedar en la válvula tricúspide, para que de esta forma retorne el circuito pulmonar nativo, pero con la sangre ya oxigenada. En este caso no hay soporte cardíaco ni hemodinámico, por lo que la función cardíaca debe estar en correcto estado. Para decidir qué tipo de terapia vamos a utilizar en cada paciente, vamos a tener en cuenta el origen y la reversibilidad de la patología base del paciente. Como veremos a continuación, esta terapia ya hemos dicho que se utiliza en situaciones donde los pulmones o el corazón no son capaces de cubrir las demandas metabólicas del niño, por lo que la bomba ECMO va a complementar de manera total o parcial estas funciones y lo va a hacer a través de un circuito que consta de diferentes partes. Tenemos una bomba centrífuga, ¿vale? Que la bomba centrífuga está de aquí, lo que va a hacer es generar la energía suficiente para impulsar la sangre por todo el circuito y devolverla al paciente. Un oxigenador, este de aquí, que está diseñado para el intercambiar dióxido de carbono y oxígeno, es decir, lo que va a hacer es ese intercambio de gases y lo hace a través de difusión. Luego tenemos unas cánulas, las cánulas existen de diferentes tamaños. Las cánulas se seleccionan dependiendo del peso, de la talla, de los flujos sanguíneos y del tipo de terapia ECMO que vamos a impartir en el paciente. Las cánulas son las encargadas de proporcionar la perfusión entre el paciente y el circuito y a su vez devolver esta sangre una vez oxigenada del circuito al paciente. Las cánulas vamos a diferenciar dos líneas, ¿vale? La línea venosa, que va a estar representada siempre de azul, que luego veremos cómo tiene unas pegatinitas que nos ayudan un poco a diferenciarlo en el paciente, y la línea arterial, que siempre se va a simbolizar de color rojo. La línea venosa es la que recoge la sangre del paciente, es decir, esa sangre que está desoxigenada,
la transporta hasta el circuito a través de la energía que nos proporciona la bomba centrífuga y la deja aquí, en el oxigenador. Esta cánula solo va hasta el oxigenador, ¿vale? Y luego tenemos la línea arterial que va del oxigenador al paciente, es decir, es la que retorna la sangre ya oxigenada hasta el paciente. Luego tenemos un intercambiador de calor. El intercambiador de calor se utiliza para controlar la temperatura sanguínea del paciente. Debemos recordar que cuando la sangre sale del paciente hacia el circuito, bueno, esta sangre se enfría, entonces nosotros debemos calentarla a temperatura corporal antes de devolverla al paciente. Lo que hace es utiliza un sistema de agua que lo tenemos a la temperatura que nosotros le marquemos en la máquina, de manera que cuando la sangre pasa por este intercambiador de calor, se calienta antes de devolverla al paciente. Hay en algunos casos en los que nosotros necesitamos poner al paciente en terapia de hipotermia, ya sea por neuroprotección o para disminuir las demandas metabólicas del paciente. Pues también lo hacemos con este intercambiador de calor. En vez de ponerle la temperatura pues, de 36 grados que nosotros queremos en esa paciente, pues iniciamos la temperatura que queramos poner en hipotermia. Luego tenemos el analizador de ACT, que luego lo vamos a ver un poquito más completo. El analizador de ACT es un dispositivo con el que medimos el tiempo de coagulación activada. Dependiendo de los valores que a nosotros nos den, que lo vamos a medir en segundos, pues iremos modificando el ritmo de la perfusión de heparina administrada en este paciente. Luego tenemos el monitor de retorno venoso. El monitor de retorno venoso simplemente monitoriza el flujo sanguíneo desde el paciente al circuito ECMO. Es decir, él va a medir todo el rato que haya el volumen adecuado entre el paciente y el circuito. Este consta de una alarma que detiene la bomba cuando ve que el flujo ha bajado. Por ejemplo, tenemos al paciente en una situación de hipovolemia, baja ese flujo sanguíneo y entonces la bomba, salta esta alarma y se para. Y luego finalmente tenemos un mezclador de gases, que simplemente se comprueba de forma constante el oxígeno transmitido y el dióxido de carbono eliminado en los tejidos. Todos estos componentes vamos a recordar que están fabricados con materiales biocompatibles y que favorecen la circulación externa. Ahora vamos a hablar sobre la indicación. Vamos primero a ver unas fotos y un vídeo, ¿vale? Para que veáis un poquito más claras todas estas partes. Esta parte es el oxigenador. Aquí quiero que veáis, aunque luego lo vamos a ver un poquito ahora en un vídeo que os voy a poner, lo que os decía de las cánulas que nos lo representan la línea venosa con un color azul y aquí, aunque no se ve, también tiene unas pegatinitas rojas la línea arterial. Esta es toda la máquina de la terapia ECMO, ¿vale? Vemos aquí el oxigenador, vemos la bomba, también vemos aquí un filtro de depuración renal, ¿vale? Porque en estos pacientes tenemos que hacer un exhaustivo control del balance hídrico, entonces muchas veces necesitan de esta terapia renal que nosotros lo ponemos directamente en la máquina. A continuación os voy a enseñar un vídeo, ¿vale? Lo voy a ir parando para que veáis detenidamente todas las partes de la máquina de la terapia ECMO y además para que veáis un poquito el conjunto, que no solo es esta máquina, sino el conjunto de todo lo que se necesita para el cuidado tan complejo de este paciente. Para empezar, vemos aquí, esto es una máquina de óxido nítrico, ¿vale? El óxido nítrico es un fármaco que es vasodilatador, entonces lo utilizamos mucho, por ejemplo, en pacientes que tienen mucha hipertensión pulmonar, ¿vale? Vemos aquí el óxido nítrico, vemos el respirador y a continuación vamos a ver esas cánulas. ¿Veis? Aquí tenemos las cánulas, tenemos la línea venosa con esas pegatinas azules y la línea arterial, aunque creo que aquí es muy evidente la diferencia de color entre ambas cánulas de la sangre, ¿vale? Que también nos va a decir un poquito cuál está oxigenada y cuál está un poquito más desoxigenada. También hacer un poquito hincapié en estos pleurevac, ¿vale? Porque estos pacientes también van a necesitar bastante drenaje, pues ya sean drenajes pleurales, drenajes peritoneales, ¿vale?
porque hacen mucho acúmulo de líquidos y entonces nos hacen mucho edema. Entonces, pues necesitamos drenar esos edemas a través de estos drenajes. Aquí vemos detenidamente un poquito el oxigenador, la bomba centrífuga, que hemos dicho que era la que nos daba esa energía para movilizar todo este circuito. Aquí vemos la máquina, que es donde aquí indican las revoluciones por minuto a las que va a ir esta máquina. Ay, perdón. Vemos aquí un poquito más detenidamente, veíamos ahí este filtro de depuración renal. Ay, perdón. Bueno, eso, esas revoluciones por minuto. Ahora vamos a ver donde hacemos aquí la depuración renal, que lo hacemos directamente con la máquina. Ahora vamos a ver esa bomba de heparina, que era la que os decíamos que esta heparina es con la que modificamos el ritmo dependiendo de la máquina de ACT, de los niveles de ACT que nos dé cuando hacemos las pruebas. Se suelen hacer cada hora o cada 2 horas. Aquí es donde nosotros cogemos esa muestra de sangre que necesitamos, o bien para el ACT o bien para las gasometrías que hacemos. Vemos aquí cómo se instauran las cánulas en el paciente y bueno, estos pacientes son pacientes que necesitan tener el tórax abierto, ¿vale? Por el riesgo de hemorragias. Y se tapa con un Gore-Tex, ¿vale? Que es como un plástico. Y bueno, simplemente pues eso, que veáis toda la maquinaria que utilizamos en un paciente con esta terapia ECMO, ¿vale? Todas las bombas de medicación, que aquí había otra torre en el otro lado. También monitorizamos a nivel neurológico, ¿vale? Con el inbox y bueno, pues eso, todo lo que conlleva este paciente, su presión invasiva, las PVCs y bueno, pues ese respirador, ese óxido nítrico, ¿no? Un poco todo ese conjunto del paciente. A continuación voy a hablar sobre las indicaciones de terapia ECMO, en qué niños lo vamos a utilizar. La indicación de terapia ECMO en el paciente pediátrico está establecida por la Extracorporeal Life Support Organization, abreviadamente llamada ELSO. En estas guías se establecen generalmente qué pacientes, que en este caso nos vamos a basar en el paciente pediátrico, y qué condiciones deben de cumplir para ser susceptibles de recibir la terapia. Por norma general, son niños con patología cardíaca y o pulmonar cuyo tratamiento médico intensivo no es suficiente y cuya patología base es reversible, ¿vale? Considerando como el eje principal la etiología de dicha situación y que la implementación de la terapia sea favorable. Esto quiere decir que el riesgo-beneficio siempre gane el beneficio, ¿vale? Tenemos que asegurar, pues eso, que su instalación no tenga efectos secundarios sobre otros órganos. Es de importancia destacar que cuanto antes se implante esta terapia, la evolución del paciente será más favorable, aumentando el éxito de supervivencia. También tenemos que tener muy en cuenta, que esto luego se va a ver un poquito donde el transporte, los recursos que ofrece el centro donde se encuentra este paciente y que haya profesionales experimentados en los cuidados y la manipulación de niños con terapia ECMO. Según los datos aportados por la ELSO, que se registran en abril de 2022, un 67,3% registran supervivencia en el paciente pediátrico con terapia ECMO y un 75% en pacientes neonatos. Estos datos muestran una alta supervivencia en estos pacientes a pesar de que sea una terapia muy compleja y muy invasiva.
Para las indicaciones vamos a diferenciar entre una ECMO con terapia venoarterial y venovenosa. Las terapias venoarterial, se indican en pacientes con fallo cardíaco posquirúrgico. Esto es, pacientes cardíacos que han tenido imposibilidad de salir de la circulación extracorpórea antes de salir a la UCI. Es decir, están en quirófano, lo someten a una ECMO pues porque estén haciendo la cirugía que sea, y antes de salir a la unidad de cuidados intensivos tienen que sacar a este paciente de ECMO. Bueno, pues en este caso no se puede. Pacientes con acidosis metabólica, con un requerimiento alto de inotrópicos o pacientes con una oliguria al menos de 6 horas. Un paro cardíaco de cualquier causa, un niño en parada con respuesta a RCP pero que después se encuentra muy inestable, o bien un niño que no responde al masaje cardíaco durante un tiempo mayor a 5 minutos. Y finalmente, miocardiopatías. Recordar que si no hay recuperación miocárdica tras 7-10 días, con ECMO el paciente debe ser valorado como candidato a trasplante cardíaco. Y luego tenemos las indicaciones de la ECMO venovenosa, que son insuficiencia respiratoria severa, insuficiencia respiratoria hipóxica, insuficiencia respiratoria progresiva o una hipertensión pulmonar con evidente fallo del ventrículo derecho. Una vez valoramos todas las indicaciones según la guía ELSO, para la activación de una terapia ECMO vamos a dividir los cuidados de enfermería en estos niños según los patrones de mayor y gordo, ¿vale? Que los vamos a relacionar con la monitorización intensiva. Vamos a hablar, solo nos vamos a fijar en algunos patrones, ¿vale? Que son los principales. Vamos a hablar sobre el patrón 2, que es el nutricional metabólico. De manera general se mantiene a estos pacientes en dieta absoluta, aunque esto depende un poquito de la inestabilidad del paciente. Cuando el paciente nos lo permite, le colocaremos una sonda transpilórica, que normalmente nosotros utilizamos sonda K30 y que se van a utilizar para el inicio precoz de la alimentación enteral. Pero siempre antes de poner una sonda nasogástrica e iniciar esta nutrición enteral, debemos de valorar que haya ruidos intestinales. Además, también colocaremos una sonda nasogástrica de descarga, es decir, vamos a valorar el desecho gástrico y además vamos a hacer que el paciente expulse esos aires que se acumulan sobre todo de una ventilación mecánica invasiva. También, en casos indicados, vamos a iniciar una nutrición parenteral, que vamos a recordar que siempre va a ser de manera individualizada y que se utiliza para suplementar necesidades basales. En este caso también vamos a hacer, siempre se debe controlar la tolerancia de ambas nutriciones, tanto de la nutrición enteral como la parenteral. Vamos a hacer también un control glucémico vamos a hacer también un control glucémico y vamos a hacer también una valoración abdominal para ver si esta nutrición se está tolerando. En este patrón también vamos a valorar el estado de la piel. Vamos a valorar la presencia de úlceras por decúbito que se pueden formar por mantener siempre la misma postura del paciente, ya que son pacientes muy inestables, por lo que los primeros días sobre todo no se pueden hacer cambios posturales, y además por la utilización de estos pacientes de drogas vasoactivas a dosis muy elevadas que interfieren en la circulación distal. Siempre que sea posible vamos a hacer esos cambios posturales, pero ya hemos dicho que depende de la estabilidad del paciente. Y vamos a hacer siempre una hidratación ocular para la prevención de úlceras de la conjuntiva. También vamos a hacer un control y una valoración de los accesos venosos. Luego vamos a pasar al siguiente patrón, que es el patrón 3, el patrón eliminación. En este patrón vamos a valorar la realización de un balance hídrico por turno y un estricto control de las entradas de líquidos. Y su eliminación, tanto las entradas como las salidas, teniendo en cuenta las pérdidas del sondaje vesical. Además, en este patrón también vamos a incluir
Los cuidados del sondaje vesical siempre según las recomendaciones ITU0. Generalmente, ya os había dicho que en estos pacientes se requiere una terapia de depuración renal para cumplir los objetivos de balance negativo. Todo ello va a conllevar a la disminución de volúmenes del ventrículo derecho, lo cual vamos a valorar a través de la PVC, de la presión venosa central, con la que valoramos un poquito la precarga. Y el objetivo es la necesidad de mantener una diuresis mínima de 1,2 cc/kg. Además, en este patrón también vamos a controlar el sangrado o riesgo de sangrado derivado de esta anticoagulación de la que os hablaba antes y un control del estado de las cánulas, ¿vale? Pues eso, que no haya coágulos, que no sangre pericánula. Pasamos al siguiente patrón, que es el patrón 4, que es el patrón actividad-ejercicio. En este patrón valoraremos los déficits neuromusculares y las compensaciones, que lo vamos a hacer a través de la monitorización del electrocardiograma. Lo vamos a hacer valorando el ritmo y la frecuencia. Además, también vamos a valorar la presión arterial invasiva, el índice cardíaco, las revoluciones por minuto de la bomba. Vamos a hacer una valoración de esa circulación periférica, sobre todo en miembros distales y miembros en los que se hayan canalizado vías centrales. También vamos a valorar la valoración de presencia de edemas. En estos pacientes, debido a esta coagulación, también vamos a hacer una valoración de la perfusión cerebral, sobre todo si la canulación se ha realizado por vena yugular o arteria carótida. Si nos salen unos valores alterados, podrían indicarnos de forma temprana un compromiso en la oxigenación cerebral. También en este patrón vamos a llevar a cabo la valoración de la monitorización respiratoria. Vamos a valorar parámetros respiratorios que aseguren la recuperación pulmonar de manera óptima en el paciente. También vamos a valorar la aspiración de secreciones, que lo vamos a hacer según las recomendaciones de neumonía cero. Luego tenemos el patrón 5, que es el patrón sueño-descanso, y el patrón 6, cognitivo-perceptivo, que lo vamos a valorar a través de la monitorización neurológica de los pacientes. Estos niños además también están sometidos, aparte de esa anticoagulación, a una pseudoanalgesia y a una relajación bastante grande. Entonces vamos a valorar su adaptación a esta situación y lo vamos a hacer a través del monitor BIS, que valora el índice bioespectral y que, bueno, cuyo valor óptimo siempre tiene que ser por encima de 30, ¿vale? Un valor por encima de 30 nos indica que es una pseudoanalgesia adecuada para el paciente. Debido a la situación que hemos dicho de pseudoanalgesia y relajación, no es posible valorar el dolor a través de las escalas convencionales, que lo hacemos cuando el paciente está consciente. Por lo que en este lugar lo vamos a hacer a través de parámetros fisiológicos. Luego vamos a por el patrón 8, patrón rol-relaciones. Bueno, en este caso simplemente vamos a valorar la estructura familiar, involucrando siempre que sea posible a esos familiares en los cuidados del paciente y en su acompañamiento. El patrón 10, adaptación y tolerancia al estrés. Lo podemos valorar a través de parámetros analíticos como valores elevados de glucemia o valores de cortisol en sangre. En este patrón también vamos a valorar los posibles riesgos de infección relacionados con la situación del paciente y todos los dispositivos invasivos que tiene. Vamos a valorar, pues eso, si requiere hipotermia, los accesos vasculares y, bueno, vamos a hacer esta manipulación de los accesos vasculares siempre con las recomendaciones de bacteriemia cero. La hipotermia muchas veces también es tiene riesgo cuando tenemos a estos pacientes en hipotermia de infección, ¿vale? Y bueno, muy importante que todas las manipulaciones que vayamos a hacer al paciente intentemos estar lo más agrupadas posible para minimizar las exposiciones de este paciente. Pasamos al siguiente patrón,
ya el último, ¿vale? Que es el patrón 11, el de valores y creencias. Bueno, se respetan y se dan opciones requeridas por los padres en cuanto a las creencias religiosas o de otro tipo, ¿vale? Bueno, respetar los deseos de los padres y siempre dar opciones de asistencia en cuanto a los valores que profese la familia. Teniendo en cuenta estos patrones y cómo afrontar los cuidados de enfermería, teniendo en cuenta sus valores, vamos a hablar sobre la manipulación de estos pacientes. Cabe destacar que para la manipulación de los pacientes con terapia ECMO debemos tener en cuenta y conocer una serie de parámetros que nos van a indicar el estado y la evolución del paciente durante la terapia. Estos parámetros son ajustados individualmente dependiendo del estado del paciente y de la patología que le afecta, de manera que se asegure una correcta oxigenación del paciente, una correcta perfusión y un correcto equilibrio ácido-base. La enfermera a cargo del paciente ECMO debe monitorizar de manera constante valores generales que se dan en todos los pacientes críticos, como puede ser la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oxigenación pre y postductal, que nosotros lo utilizamos cuando hay una cardiopatía cianosante, la presión arterial invasiva, la presión venosa central para, como hemos dicho, valorar esa precarga y, bueno, temperatura central y axilar. Y luego, cuando tenemos una terapia ECMO, también vamos a monitorizar unos parámetros más específicos, como son la ventilación mecánica. La ventilación mecánica se utiliza dependiendo la evolución del paciente y la patología base del paciente. Suelen ser pacientes que tienen un síndrome de estrés respiratorio muy complejo y por ello sí que requieren reposo pulmonar. Además, como ya hemos dicho, son sometidos a pseudoanalgesia y relajación, por lo que para que se adapten de manera efectiva a la terapia ECMO, por lo que se necesita esta ventilación mecánica invasiva. El objetivo principal de esta ventilación mecánica es el manejo de la hipoxia, así como aliviar el estrés alveolar. Se deben manejar de manera correcta tanto las presiones como los volúmenes a los que sometemos al paciente. Se deben utilizar siempre que podamos parámetros ventilatorios bajos para evitar así el estrés y el estiramiento alveolar. Se busca una PIP óptima alrededor de 6-8 centímetros de agua para evitar atelectasias. Presiones pico bajas que van a ser alrededor de 20 centímetros de agua. Volúmenes corrientes menor de 6-7 mililitros kilo. Una frecuencia respiratoria de 10 a 20 respiraciones por minuto y siempre que sea posible una FiO2 menor del 40%. Durante la evolución del paciente debemos considerar la ventilación participativa a medida que los pulmones se vayan recuperando, utilizando, por ejemplo, un soporte ventilatorio de tipo de presión positiva continua, como por ejemplo una CPAP o una ventilación espontánea. Vamos a recordar que existen casos de pacientes sometidos a terapia ECMO que debido a su estabilidad se han sometido a terapia ECMO sin necesidad de una ventilación mecánica invasiva. Además, también con una ventilación mecánica vamos a vigilar la frecuencia respiratoria, vamos a realizar una auscultación pulmonar, vamos a efectuar una correcta aspiración de secreciones cuando sea necesario, siempre aparte de con las recomendaciones neumonía cero, con mucho cuidado para evitar el sangrado de estas mucosas y vigilar los cambios en los parámetros del respirador según el paciente vaya necesitando. Luego vamos a hablar sobre la monitorización de la anticoagulación y el sangrado. Estos pacientes están sometidos a anticoagulación para evitar así la coagulación del circuito ECMO. Se maneja de manera general con una perfusión de heparina sódica a una dosis de 10-20 unidades kilo-hora. Antes veíamos en el vídeo esa bomba de heparina que ya os he dicho que íbamos a ir regulando su ritmo según los resultados de ACT, que es el tiempo de coagulación activada, y cuyas muestras las vamos a realizar según protocolo. Cuando el paciente suele estar en sus primeros momentos de la ECMO suelen ser horarias y luego si vemos que esa coagulación se va estabilizando vamos a hacerlo cada 2 horas.
El ACT, el tiempo de coagulación activada, se mide en segundos y bueno, los parámetros deben estar entre 180 y 200 segundos. Pues dependiendo de esos valores vamos a ir subiendo o bajando la perfusión dependiendo de si necesitamos más o menos anticoagulación. Además, también se va a hacer el control sobre la actividad de heparina con el antifactor X activado y el tiempo parcial de tromboplastina activada. Asimismo, debemos vigilar signos que indiquen un sangrado activo, vigilando catéteres, drenajes, que no haya presencia de sangre en las secreciones cuando las aspiramos o que no haya hematuria en la diuresis. Debido al alto riesgo de sangrado y la necesidad de intervención, os decía antes que el tórax del paciente siempre debe estar abierto, ¿vale? Lo vamos a tapar con una membrana plástica adherida a la piel, que era ese Gore-Tex que veíamos blanco. Y bueno, simplemente esto se utiliza porque si hay un taponamiento cardíaco o hay una hemorragia, necesitamos, bueno, pues esa intervención en el tórax del paciente. Luego vamos a hablar sobre el sistema neurológico. Estos pacientes sometidos a esta anticoagulación pueden producir una complicación de daño neurológico. Para evitarlo, debemos vigilar, por ejemplo, el abombamiento de las fontanelas, el control de la actividad cerebral, que lo vamos a hacer a través un poco del inbox o SBIS, la reactividad pupilar y la presencia de movimientos espontáneos. Luego vamos a hablar sobre los fármacos. Se emplean fármacos para el manejo, por ejemplo, de las resistencias vasculares, como son la noradrenalina, que sube la tensión, o el urapidilo, que nos ayuda a bajar esa tensión. También utilizamos fármacos inotrópicos con los que mejorar esa pulsatilidad que hace que el corazón se contraiga con más fuerza. En casos de hipertensión pulmonar, también podemos utilizar vasodilatadores como es el óxido nítrico y o el sildenafilo generalmente. Y bueno, estos fármacos, recordar que esos ritmos a los que nosotros los iniciemos va a ser siempre de manera individualizada y vamos a ir modificándolos dependiendo de la estabilidad o inestabilidad de nuestro paciente. Luego vamos a hablar sobre el sistema inmunológico. Para evitar el riesgo de infección, todas las manipulaciones que realicemos a este paciente se deben de hacer de la manera más aséptica posible. Además, deberemos valorar signos de infección, como puede ser una taquicardia o una hipotensión, valorar el control de PCR, realizar hemogramas o hemocultivos cuando esté indicado. Recordar que la terapia de hipotermia, que ya lo había dicho un poquito antes, incrementa este riesgo de infección, por lo que vamos a ser muy precisos en la utilización de esta hipotermia y solo hacerlo en casos muy extremos en el que haya un riesgo neurológico muy elevado. Sobre la nutrición, bueno, valorar, como hemos dicho antes, los ruidos abdominales, si hay signos de sangrado abdominal, la permeabilidad de la sonda nasogástrica. Vamos a valorar también iones de manera continua, como puede ser el calcio o el magnesio, también los valores de albúmina. Bueno, la glucemia la vamos a controlar cada 6-8 horas y bueno, mantener el flujo de la nutrición parenteral según las necesidades del paciente. Finalmente vamos a hablar del vínculo padre-hijo. Vamos a recordar que en pediatría es muy importante mantener siempre que sea posible el vínculo padre-hijo. Recordemos que son padres que están sometidos a muchísimo estrés por la complejidad de la situación, ¿no? Su hijo con una terapia tan invasiva. Entonces, lo que tenemos que hacer por parte del equipo de enfermería, bueno, pues es asegurar su máximo confort ante esta situación, que esto lo vamos a hacer a través de la escucha activa y atendiendo a todas las dudas que puedan surgir. Bueno, estos padres al final son padres que preguntan sobre todo. Y bueno, dejarles acompañar al paciente siempre que sea posible y bueno, cuando ya esté un poquito el paciente más estable, incluirle un poquito en todo lo que se pueda en esos cuidados. Además del paciente, la enfermera a cargo de un paciente con terapia ECMO también tiene que vigilar el circuito ECMO, ¿vale? Monitorizando el circuito, también debe chequear la presencia de coágulos en el circuito.
Y bueno, es muy importante que tenga claro que en caso de emergencia se debe de seguir una secuencia correcta para evitar consecuencias irreversibles para el paciente. Esta terapia es una terapia muy compleja, muy invasiva, la cual necesita un cuidado exhaustivo por parte de profesionales entrenados en su manejo para garantizar el cuidado óptimo del paciente y el éxito de la terapia. No debemos olvidar las complicaciones que esto conlleva. Tenemos complicaciones que tienen que ver con el paciente y complicaciones mecánicas, que suelen ser las surgidas de la propia máquina ECMO. Las complicaciones que pueden surgir en los pacientes con terapia ECMO, recordar que siempre van a ir un poco enlazadas con los parámetros que ya hemos dicho antes en su manejo y en su manipulación. En cuanto al paciente, las principales complicaciones que se relacionan son las que tienen que ver con la activación de la cascada de coagulación, por lo que estos pacientes necesitaban esa alta anticoagulación. Varios estudios describen como principales complicaciones las relacionadas con hemorragias y sangrados, tanto hemorragias cerebrales como de la herida quirúrgica o como un taponamiento cardíaco. Recordemos que son pacientes anticoagulados que van a necesitar corregir también estos déficits, ya sea con hemoderivados o factores de la coagulación. Estas complicaciones hemorrágicas van a ir seguidas de las trombóticas, seguidas de las infecciones, del daño renal y de las complicaciones neurológicas, entre las que se incluyen muerte cerebral, convulsiones, hemorragia, isquemia e infarto cerebral. Y bueno, un paciente que sufre convulsiones es indicación de un mal pronóstico. Además, también existen las complicaciones mecánicas, que ya hemos dicho que eran un poco las derivadas del mal funcionamiento del circuito y que van a surgir también si hay un fallo del oxigenador o de los equipos ECMO. Y en estas vamos a tener la coagulación de diferentes partes del circuito, como puede ser la coagulación de las cánulas, un fallo en el oxigenador, una ruptura del circuito ECMO, o una ruptura de los conectores. A continuación, y un poco ya para terminar, ya os dije al principio que me iba a basar mucho un poco en el transporte del paciente con terapia ECMO. Como ya hemos dicho, la terapia ECMO se considera una actuación de rescate en pacientes que sufren situaciones de alta mortalidad y que se prevé que vayan a ser reversibles. A veces estos pacientes se encuentran en centros que ya hemos dicho pues, que no disponen o bien de un equipo entrenado en esta terapia o bien de los recursos materiales necesarios para llevar a cabo de manera óptima esta terapia. Por ello, y para disminuir su probabilidad de mortalidad, se realiza el transporte de estos pacientes a centros de alta complejidad donde sí existe un equipo especializado y entrenado en esta técnica y cuyo centro también tiene los recursos necesarios para su óptimo desarrollo. El transporte de estos pacientes se realiza desde hace 30 años y ha supuesto un crecimiento exponencial desde 2009. El volumen actual de estudios o artículos basados en este tipo de transporte es mínimo, lo que hace muy difícil el desarrollo y el avance de este transporte. En España actualmente se hacen como máximo 20 transporte con niños de terapia ECMO al año. A lo largo del tiempo, la centralización de recursos ha supuesto un progreso para este tipo de transporte. Además, se ha producido la mejora de resultados y el aumento de casos de traslado de estos pacientes a centros útiles, garantizando así un acceso universal de terapia ECMO a todos los pacientes. Una de las opciones que se desarrolla en España y en la mayoría de los países desarrollados es el traslado de este equipo al centro donde se encuentra el neonato o el niño. Es decir, un equipo móvil de ECMO se traslada al centro donde se encuentra el niño
en el que no se puede realizar esta terapia. Para, una vez estabilizado y una vez se realice la canulación, trasladar a este paciente al centro de cuidados complejos donde se va a instruir esta técnica. Antes de llevar a cabo este traslado, el equipo valorará según criterios y características del paciente si se puede realizar dicho traslado o no de manera exitosa. Existen algunas contraindicaciones que no permiten bajo ningún concepto el transporte de estos pacientes, como son un peso del recién nacido menor de 2 kilos, un fracaso multiorgánico irreversible, una ventilación mecánica invasiva con una FIO2 del 100% de más de 14 días, una edad gestacional menor de 34 semanas y una enfermedad avanzada de pobre pronóstico. En caso de que haya criterios de contraindicación de estos pacientes, directamente este no se realiza debido al alto grado de mortalidad existente durante el traslado con esta terapia. Vamos a recordar el equipo multidisciplinar que necesitamos para llevar a cabo este transporte, que consta de 1 o 2 médicos intensivistas formados en terapia ECMO, 1 o 2 cirujanos que son los que se van a encargar de la canulación de los pacientes, un perfusionista que está a cargo del circuito ECMO y un enfermero especializado en cuidados intensivos y con conocimientos de terapia ECMO. Vamos a recordar que este equipo multidisciplinar, además de estar formados en la manipulación de pacientes en terapia ECMO, también deberán estar entrenados en técnicas de reanimación avanzada, debido a la extrema complejidad e inestabilidad de estos pacientes, de manera que se puedan realizar las técnicas adecuadas en caso de emergencia en cualquier momento del traslado. Al final, durante estos traslados vamos a tener el material mínimo para llevar a cabo esa exitosa terapia. Para ello, los centros que ofrecen esta técnica deben encargarse de la formación de los pacientes, o sea, de los profesionales, y además, se defiende que estos equipos sean una extensión de estos centros de referencia. Según la guía ELSO, el transporte con pacientes con necesidad de ECMO puede ser primario o secundario y se diferencian principalmente en dónde se encuentra el paciente y hacia dónde se traslada el paciente. Tenemos el transporte primario. Este consiste en que un equipo móvil ECMO se traslada al centro donde se encuentra el paciente, se inicia su valoración y sobre si es candidato o no al transporte con terapia ECMO. Una vez en este centro ya se ha iniciado esta valoración y se ha dicho que sí, que no tiene contraindicaciones para este transporte, estabilizan al paciente, lo canulan y posteriormente se lo llevan, lo transportan al centro útil donde se va a realizar la terapia ECMO. Y luego tenemos el transporte secundario, en el que el paciente es un claro candidato a terapia ECMO, el paciente ya está canulado y estabilizado en el centro al que le vamos a ir a recoger, por lo que el equipo móvil ECMO simplemente lo prepara para el traslado y lo traslada al centro donde se vaya a desarrollar sus cuidados. Además, y debido a estos dos tipos de transporte que pueden surgir, vamos a definir 3 fases en el transporte de pacientes con terapia ECMO. La primera fase, en la que el equipo se traslada al centro para valorar al paciente. La segunda fase, que consiste en valorar ese paciente, es decir, decidir si el paciente es candidato a terapia ECMO y a ese transporte, y si es que sí, realizar su canulación. Y finalmente, la tercera fase, que es en la que se realiza el transporte del paciente y de este equipo móvil ECMO al centro de referencia. El equipo móvil ECMO debe ser autosuficiente tanto en materiales, en dispositivos como equipo humano para garantizar este transporte. Además de iniciar este transporte, el equipo móvil ECMO debe comprobar a través de una checklist si está presente todo el material necesario, teniendo en cuenta siempre los tiempos, ya que los recursos son limitados y si todos los dispositivos necesarios para el desarrollo y monitorización de este paciente están en óptimas condiciones. Es muy importante también
verificar que contamos con todos los medicamentos, que contamos con hemoderivados u otros factores que podamos necesitar para la estabilización del paciente, además de verificar que los suministros del transporte son adecuados para el tiempo estimado del traslado. Recordar que al final, cuando tú estás transportando a un paciente con una terapia ECMO, bueno, que hay que tener muy en cuenta que pueden surgir muchos contratiempos, ¿vale? Entonces, bueno, pues a la hora de preparar a estos pacientes y preparar todo el equipo que vamos a utilizar, pues tener en cuenta que pueden surgir estos contratiempos. El transporte del paciente pediátrico puede ser tanto terrestre como aéreo. El terrestre se desarrollará en ambulancia, mientras que el aéreo se realiza en un avión medicalizado o en un helicóptero. La elección del medio va a depender de muchas variables, como puede ser la distancia entre ambos centros, la orografía del terreno, la meteorología y la disponibilidad de recursos y medios de transporte que dispongan una tecnología avanzada. Actualmente cabe destacar que no existe unificación sobre las recomendaciones de qué transporte debemos elegir. En el caso del traslado en ambulancia, se estima que un 53% del traslado ECMO es en ambulancia, y esto es porque es un recurso de fácil disponibilidad, pero la necesidad de un transporte terrestre muy voluminoso y con necesidad de muchos cantidad de recursos humanos y materiales hace que tanto la ida como la vuelta en ambulancia sean muy alargadas en el tiempo. En cuanto al traslado en helicóptero, se realiza en un 22% de las veces. Por su estabilidad, su alta velocidad, se considera un transporte óptimo para los pacientes críticos, pero tenemos que tener en cuenta que ofrece un espacio muy reducido, que las infraestructuras disponibles y el peso máximo también son reducidas, por lo que estos helicópteros deben admitir un peso variable entre 500 y 1.200 kilos, por lo que, bueno, los equipos, tanto humanos como materiales, tienen que ser muy reducidos. Su mayor inconveniente consiste en la necesidad principalmente de actualizar las infraestructuras hospitalarias para recibir a ese helicóptero, así como de implementar vuelos nocturnos y vuelos que se puedan realizar con mala meteorología. En cuanto al avión medicalizado, se calcula que un 27% de los traslados ECMOs son en avión medicalizado. Perdón. Este ofrece una mayor estabilidad, una mayor amplitud que el helicóptero y no hay limitaciones del peso. Además, tenemos una cabina con una presurización constante, sin inconveniente en cuanto a la meteorología o vuelo nocturno. A su vez, el mayor inconveniente que ofrece el avión medicalizado es que presenta una alta logística necesaria para estos traslados. Ahora vamos a hablar un poquito también de las complicaciones, ¿vale?, del traslado de estos pacientes. En cuanto a las complicaciones generales del transporte ECMO, se encuentran las derivadas del propio vehículo, pues bueno, la ambulancia, esos tiempos largos, el helicóptero, ese espacio tan reducido, ese cambio de presiones, el avión medicalizado, esa alta logística. Y luego también vamos a encontrar las derivadas del paciente, que van a ser las de mayor incidencia y las que pueden surgir del equipo ECMO. En cuanto a las complicaciones del transporte y el vehículo, que surgen en un 12,6%, podemos destacar complicaciones que incluyen la falta de material, la necesidad de mucha corriente eléctrica, la complicación en el manejo del paciente, así como complicaciones por el retraso del transporte. Se propone utilizar una checklist que contenga el material que vamos a necesitar, comprobar la necesidad de aire y oxígeno antes de cada traslado, teniendo en cuenta los posibles contratiempos que pueden surgir durante el transporte. También vamos a contar con la necesidad de tener ventiladores mecánicos y monitores de transporte avanzados que permitan una óptima monitorización del paciente.
Y además recordar que el material necesario es el mismo que vamos a necesitar durante el manejo de un paciente con terapia ECMO en un hospital, pero que tiene que ser lo más autosuficiente posible debido al límite de recursos que vamos a poder llevar en este transporte. En cuanto a las complicaciones del paciente, destacar que son las principales complicaciones que van a surgir en un 65%, y estas complicaciones pueden ser la extubación del paciente, un sangrado, una inestabilidad hemodinámica, problemas al programar la ventilación mecánica, ya que debemos tener en cuenta que el paciente no está en reposo, sino que está en movimiento, por lo que estos parámetros varían. También las alteraciones electrolíticas, la hipo e hipertermia, las isquemias o problemas con las cánulas. En cuanto a las complicaciones técnicas del equipo ECMO, bueno, las principales tienen que ver con la entrada del aire en el circuito, un mal funcionamiento del calentador, que ya hemos dicho que era muy importante para mantener la temperatura del paciente, un mal funcionamiento de los monitores, un mal funcionamiento del respirador, coagulación de las cánulas y así como del circuito, y bueno, problemas con las bombas de infusión o con el gasómetro. Vamos a destacar que las últimas complicaciones que vamos a hablar son las que ocurren con el personal del equipo móvil, y bueno, destacar que solo se cumplen un 5,8% y que bueno, que están basadas en la mala comunicación y la falta de revisión del equipo antes del transporte. Que bueno, esto nos va a conllevar a la falta de elementos del equipo, y una mala comunicación entre ambos equipos pues va a afectar un poco a la estabilidad de ese paciente. Para finalizar esta ponencia, yo voy a destacar algunas conclusiones que se pueden desarrollar sobre el transporte pediátrico en ECMO. Bueno, que es necesario la unificación entre los hospitales del territorio nacional como de sus equipos para reorganizar este transporte ECMO de manera que sea eficaz y posible y que se dé de manera universal para todos los pacientes. Necesidad de realizar protocolos y checklists que sean globales, de manera que tanto los cuidados como la actuación del equipo ECMO antes de este transporte sea seguro y óptimo. La comunicación entre ambos centros y entre ambos equipos multidisciplinares es necesario para el correcto manejo de la situación, para que no haya ningún problema durante la estabilización del paciente o bien en el inicio de este transporte. También que actualmente existen muy pocos estudios sobre el beneficio o coste-beneficio de la elección del medio de transporte ECMO, lo que nos va a dificultar mucho poder obtener y desarrollar estos recursos, que es totalmente necesario un equipo altamente cualificado y especializado tanto en terapia ECMO como en el transporte sanitario, que esto va a hacer que se asegure la viabilidad y seguridad del transporte de estos pacientes, y bueno, finalmente que gracias al transporte ECMO se ha reducido la mortalidad de estos pacientes, y que bueno, que se ha podido realizar el traslado a centros de referencia en los que se pueden desarrollar dichos cuidados. Bueno, por mi parte, esta ponencia ha terminado. Espero que os haya gustado y que se os haya despertado esa curiosidad, como se me despertó a mí la primera vez que vi a un paciente neonato con esta terapia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma, por tu participación, ha sido muy interesante. Vamos a ver algunas de las preguntas que han ido realizando los congresistas durante la presentación. A ver. El doctor José Julián Maroño nos pregunta por aquellos enfermeros y enfermeras que no tienen experiencia en la ECMO, que cómo se puede estandarizar su aprendizaje de forma eficiente y en cuánto tiempo pueden considerarse preparados a nivel práctico enfermero. Bueno, actualmente no hay ninguna enseñanza especializada para personas que nos interesa esta terapia y el manejo de estos pacientes.
por desgracia, para enfermería actualmente no existe. Y bueno, pues simplemente consiste en que nosotros mismos con nuestro tiempo nos iniciamos en estos estudios, pues buscamos expertos, congresos, todo lo que tenga que ver con estos pacientes. Y luego, en cuanto a la práctica, pues por ejemplo, a mí me parece que es una terapia muy compleja y que yo llevo 6 años trabajando con estos pacientes y que nunca te dejan de sorprender. Entonces, bueno, creo que la práctica es esencial para poder llevar a estos pacientes. Y bueno, como he dicho en las conclusiones, aparte de ser bueno, ya basándome un poquito en el transporte, aparte de tener esta complejidad de cuidados en cuanto a estos pacientes, también tener estudios sobre el transporte de estos pacientes, ya que varía muchísimo su manipulación tanto en el hospital, en una unidad de cuidados intensivos, como en el transporte, durante este transporte. Otra de las preguntas es que cuando habla de que los familiares deben de participar en los cuidados del paciente, ¿le ha quedado alguna duda de cómo hacerlo? Si podrías poner algún ejemplo de ello. Bueno, vamos a destacar que durante los primeros días en los que estos pacientes están tan inestables, bueno, simplemente se basa en el acompañamiento de los padres durante sus cuidados. Por ejemplo, en la unidad en la que trabajo yo es una unidad 24 horas, por lo que los padres pueden estar 24 horas en la unidad. Entonces, bueno, simplemente dejamos que nos acompañen, ellos están allí a nuestro lado y ven toda la manipulación del paciente y los cuidados que realizamos. Una vez el paciente, por ejemplo, ya está más estable, pues, por ejemplo, en el momento de esa hidratación, esa valoración de la piel, de esos, que si había úlceras por decúbito, por ejemplo, pues les iniciamos un poquito con nosotros a que nos ayuden, pues bueno, pues a echar esos ácidos grasos en las zonas, que nos ayuden un poquito en los cambios posturales. Venga, pues tú coge de los pies, muévele los pies, ponle la almohadita en los pies. Bueno, sé que son cuidados muy sencillos, pero que a esos padres les beneficia muchísimo el poder participar un poquito en el cuidado de sus hijos, aunque sean cuidados que nosotros veamos como tan mínimos. Otra de las preguntas es que, según tu experiencia, ¿qué alternativas al ECMO se podrían usar en pacientes con insuficiencia aórtica severa? Bueno, yo la verdad que ahí no puedo contestar mucho, pero sí lo que sé es que, por ejemplo, en pacientes a la espera de trasplante cardíaco, bueno, existen unas máquinas en las que los pacientes tienen también 2 cánulas y tienen como un monitor que va con batería y, bueno, les permite, es verdad que tienen que estar hospitalizados, pero están en planta a la espera de que llegue ese corazón y hacen un poco una vida un poco normal, ¿vale? También pueden salir a pasear, siempre teniendo en cuenta esa batería, ¿vale? Y bueno, en cuanto a trasplante cardíaco es lo único que conozco que pueda ser un poco comparar con la terapia ECMO. Pues ya por último y para finalizar, Sonia Castro pregunta que si sabes qué centros existen en Aragón de terapia ECMO. No, en Aragón ahora mismo no. Solo sé que los principales centros están en Barcelona y en Madrid. Y, por ejemplo, uno de los que más traslados hace de estos pacientes pediátricos ECMOs es el Vall d'Hebron. Pero en Aragón, ni idea. Es que o sea, al final la terapia ECMO yo lo veo como muy normal o como muy general, pero haciendo muchos estudios y, por ejemplo, haciendo este congreso me he dado cuenta que hay muy pocos centros útiles para el desarrollo de estas terapias. Vale, pues Gemma, desde la organización simplemente agradecer tu participación en la jornada, tu conocimiento y experiencia, la verdad que nos ha permitido comprender mejor los cuidados de la enfermería y los protocolos de transporte necesarios para garantizar un tratamiento y un mejor manejo efectivo de la ECMO. Muchas gracias por todo y nada, esperamos tenerte en próximas jornadas.
Ha sido un Muchas placer. gracias a vosotros por permitirme dar visibilidad a esta ECMO y a este transporte pediátrico que, bueno, que existe y que espero que se desarrolle y sea mucho más sonado a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.